Buenas noches. Agradezco que estéis interesados por el Dharma. Hoy os toca a vosotros. De manera que, cuando queráis, empezáis. Chile, ¿has visto? Miguelito. No. Vamos. Chile y la otra no está bien. El mal es seguir al ego. ¿Cómo lo sabes? Eso es teoría, pensamiento. ¿Cómo sabes que el mal es seguir al ego? Porque la misma acción, tantísimas veces que me va a matar, porque lo voy comprobando. ¿Qué vas comprobando? ¿Por qué la misma acción puede ser constructiva o destructiva? Dependiendo del momento. Que seguirle es estar muerto. Por supuesto, es estar muerto. Vivir como un robot no es vivir. Pero sobre todo, ojo, sí, porque siguiendo al ego lo que obtienes es sufrimiento. Esa es la experiencia del karma negativo. Ahora dice Dayashi, ¿por qué la misma acción puede ser constructiva o destructiva? Pues tú mismo lo dices, pues depende del momento, y cada momento es policausal, es decir, hay muchos factores interviniendo.
¿Por qué los calificativos? Dice el curso. Suprímelos y verás el por qué. Comprueba, experimenta. Hemos hablado 1000 veces del lenguaje y de su falsedad, ¿no? Misai dice, el equilibrio pasa por la impersonalidad. ¿Cómo llegar a la impersonalidad para acercarnos a los demás? Pues imparcialmente, desapegadamente. Lo hemos explicado muchas veces, hay que repasar las charlas, buscar aquello que está en la dirección de nuestros obstáculos. Piensa en eso que acabo de decir, vuélvelo a leer, escríbelo y reflexiona. La compasión no es personal. Tiene que ver con todas las formas de vida, con la variedad de los seres vivos. Si dices cómo llegar, estás buscando un objetivo y vuelves a equivocarte. Solo la práctica conduce a la impersonalidad. La práctica desapegada, la práctica sin seleccionar. La práctica cotidiana, el zazen cotidiano, el zazen de las cosas más simples y diarias. Y ¿qué es el personal, el más superficial de todos los niveles de la conciencia? Cuando se profundiza un poquito se ve a los demás y a uno mismo, cuando está en ese nivel, como a un programa parlante. Claro, es el más superficial, es el egótico, el típicamente egótico, subjetivo, personal, ese que ve las cosas como gustan y huye de las que le disgustan, como un niño pequeño. Implicándose, me parece que era el día anterior, cuando lo comentaba, implicándose precisamente en cada cosa, haciéndola propia, aunque sea ajena, aunque sea de otro, se discute apasionadamente como si fuera propia. Esa defensa a ultranza, pues es esa capacidad de apropiación que tiene el ego de todas las cosas. Y se pone esa pasión para ganar en las discusiones. Más claro, el agua.
Cuando hablo de seres sensibles, los humanos enajenados en el ego, me estoy refiriendo a eso precisamente, a la pasión de poseer todo lo que esté alrededor, de una u otra manera. Y eso es neurosis, eso es enajenación. Vamos, las cosas. La intervención anterior que os tocó a vosotros, solo 1/3 de vosotros colaboró con alguna pregunta, al menos de 3 líneas. Esto es indicativo de muy escaso interés. De nuevo, este ego nuestro intenta apropiarse de todo, pero no da nada en compensación. Por lo tanto, como dice Nisai, desequilibrio. Eso sí, dice, el karma positivo puede acompañar a la ilusión de, sí, claro, si dices ilusión, ya estás diciendo karma negativo, no positivo, de creer en un mundo más justo y trabajar por ello. Esto resta efecto y tiempo para la práctica. Es una afirmación, es una interrogación. Eso sí, ¿qué es esto? Si es ilusión, no es karma positivo. Los buenos deseos para cambiar el mundo deben empezar por cambiarse a uno mismo. Eso sí, las dos cosas. Vaya, así no te pierdes nada. Pues ya lo he explicado. 5. ¿Dónde está? Mijario, ¿existe una voluntad no condicionada o esta es una herramienta exclusiva del ego? ¿Existe una voluntad no condicionada o esta es una herramienta exclusiva del ego? Una voluntad no condicionada que no sea exclusiva del ego. Defíneme voluntad. ¿Qué entiendes por voluntad? Y la gente no se queda paralítica, ni es quietista. Trascender la intencionalidad de objetivos y ventajas es propia del ego, pero eso es un campo muy limitado. La práctica del Zen precisamente rompe esas limitaciones. Y efectivamente hay necesidad de hacer las cosas necesarias. Francine y Cindy se sienten trabajando juntos y volvieron otra vez a lo real y no a la película. Allí se nos ha perdido nada. Pero sin caso, juicio y práctica aparece el desapego de lo personal. Dices mucho que suelo decir yo, sí, que solo el desapego desapega, pero no hay una práctica del desapego. ¿O sí? Claro, cada vez que cortas con los deseos, estás haciendo una práctica del desapego. ¿No? A ver, atención a los que buscan la impersonalidad, el desapego. Mira, todas las instrucciones están en esa dirección. Salirse del ego, trascenderle,
formar parte del cosmos, realizar la propia naturaleza, todo lo mismo. Solo dice, no se puede anular el ego inexistente, solo cabe descubrir su impostura con la práctica. No se puede anular el ego. Yo creo que sí, que la disminución del karma, tanto positivo como negativo, es evidente con la práctica. No digo la desaparición, digo la disminución manifiesta. Mihaly dice, se decía que con la voluntad o la comprensión intelectual no se conseguía nada. Sí, se consigue que mejore el ego. Es decir, si la limitación es de 2 metros, pues consigues 3 metros, pero se trata de entrar en el campo de la ilimitación. Hossein dice, Daso, abrirse al cambio, no a las variaciones. Oído 1000 veces, pero cogido esta vez un poquitín más. Nada es permanente y todo pasa. Pues sí, así es. ¿Es abrirse al cambio, negarse al ego? No. No basta con eso. Ese es un enfoque intelectual. Si no pasamos a la acción, no hay tutía. La clave del Zen es la acción, la realización por la práctica. Realización de tu naturaleza, no ensanchamiento de tu mente pensante o deseante. Viento dice, como principiante en el Zen, ¿qué puedo hacer para convertir mis actos diarios en práctica? Pues muy sencillo, seguir las instrucciones. Las instrucciones generales y las instrucciones individuales que tu maestro te dará al ver tu evolución, tus obstáculos. Es muy sencillo, ¿no? De allá se dice ni construir ni destruir, hacer lo que hay que hacer. No es construir, pues acabas de morderte la cola. Con perdón. Ni construir ni destruir es estar en el camino de la sabiduría, como dice el Hanyang Shingon. Es decir, practicar las instrucciones ¿cómo va a ser construir? Volver otra vez al karma positivo. Toda construcción conduce a su destrucción. Es el teorema dualista, ¿no? Una cosa conduce a su opuesta. Y esa a su opuesta anterior. Y esa a su opuesta. Y así rodando monte abajo y chocando con todo lo que se encuentre. Si dices viento, ¿por qué repites viento? Daya se insinúa esclarecer el hecho de no confundir la empanada, no, la empatía, hacer propio identificarse con el sufrimiento del otro. Se nos fue la imagen, el sonido y todo. A ver, estábamos en que era esclarecedor el hecho de no confundir la empatía
que consiste en hacer propio el sufrimiento de otro, eso es una barbaridad. Con la compasión. Hombre, claro. Viento, porque es la primera vez que escribo y pensé que tenía que escribir mi nombre. Yasu. Kusu. Pelita. Yasi, sigue cortado. Pues inicia de nuevo. Kusu, Yasu, Sangas, Criana. Ichiben, Yasu, sigue de nuevo. En sí, alguien está viendo la charla, a ti no aparece nada. Ahora sí te aparecerá. Vuelve a conectarte, pero claro, como no me oyes, salgo, sí, inside, este es un problema. La libertad de mercado es antisocial y delictiva. Cuando aún no estás despersonalizada, no, impersonalizada será. Despersonalizar es un trastorno mental. Cualquier acción social es karma condicionada cuando aún no eres suficientemente impersonal. Cualquier acción social es condicionada. Claro, si no conoces la impersonalidad, si no eres suficientemente imparcial, pues eres parcial, y si eres parcial, lo eres porque estás condicionada para el beneficio, el gusto, el sacar tajada, de la clase que sea. Es decir, que solo puedo leer los comentarios, que alguien me conteste, caso. ¿Me contestas tú? Ya, que salga de la Pero tendrás que escribírselo. Lo escrito. Ah, Sí, mismo vale. Pues sí, a veces se corta tu voz, parece que es del micro, al menos aquí. ¿Es del micro? No, es de internet. Es de internet, dice el experto. Sal y vuelve a entrar. Sí, salgo, sí, aquí se ve. ¿Acaso tengas que reiniciar el síntoma? Está bien ahora. Curso, vuelvo a pinchar en las dos flechitas, ok. Ah, ¿qué ha sido los ok? Y está entrando. Aún sí, a segundo. No entiendo qué es a segundo. Por cierto, Jomón no está, ¿verdad? No. ¿Qué querrá decir a segundo? La pregunta es pasa. Parte de lo que habla no se oye. A ver, Gisai, vuelvo al tema de la libertad de mercado. Eso es un eufemismo. ¿Libertad de mercado para quién? Para los más poderosos. Eso no es libertad de mercado. Es decir, no hay competencia posible. Es más, se restringen las libertades de los pueblos del cuarto y quinto mundo poniéndoles aranceles muy pesados, de manera que no compitan con quien no interesa a los más poderosos. Si no, ¿cómo te explicas que en este mundo nuestro los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? ¿Quién es el que se embolsa la diferencia? Así que no hay libertad de mercado, al contrario, los mercados son financieros, es decir, están manejados por los banqueros, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Europeo, y
el resto de los bancos. Son los que están haciendo el negocio, prestando dinero a unos intereses muy altos a los países que tienen una deuda alta. Una deuda alta que la propia política monetaria internacional, es decir, europea, dice que no deben tener, con lo cual los países más poderosos de esta Unión Europea son los que salen ganando. Es un negocio redondo. ¿No entiendes eso? En la sesión estamos haciendo un trabajo precisamente de economía desde el punto de vista del budismo. Una economía que produce grandes sufrimientos innecesarios, como demuestra esta crisis y su desencadenamiento por parte de los bancos y el sistema capitalista, que persigue, cuyos objetivos son el logro de mayor rendimiento en términos de dinero, y entre la ausencia de adicción al ego nos aleja de la muerte. La ausencia de adicción al ego nos aleja de la muerte, nos aleja de la muerte pensada, de la muerte temida, de la muerte sufrimiento, pero no nos aleja de la muerte real. Es decir, la liberación del ego disminuye de manera importante los sufrimientos según la evolución de la mente del sujeto. ¿Qué es la evolución de la mente? Es su dedicación al camino, a las instrucciones, etc. Es decir, toda clase de sufrimientos disminuye, puesto que el desapego desapega. Es sencillo. Pero para eso uno tiene que querer experimentar la neutralización de esas fuerzas eróticas que tienden a la satisfacción de los deseos e ilusiones aprendidas como en una película y que creemos que son nuestra vida. Pues no lo son. Kusu, esclavitud del mercado. Sinti, una ilusión, una desilusión. Quiere decir que el deseo y miedo, sufrimiento van de la mano. Claro, si no hay uno, no hay otro, y eso es liberación. Esto lo explica muy bien Buda en sus 4 nobles verdades. Si suprimes la causa, desaparece el efecto. Fíjate qué cosa más elemental. Camino dice, ¿puede explicar a qué se refiere el contacto en los puntos 6 y 7 de la múltiple cadena de la causalidad? Pues en este momento me parece que está fuera de lugar porque es una cosa un poco rata, pero lo intentaré. Dices que son los puntos 6 y 7. Los sentidos condicionados condicionan el contacto. Claro, es de lo que estamos hablando. El contacto condicionado condiciona la sensación, obvio. No sé, no lo entiendo. ¿No? Es decir, los sentidos no perciben las sensaciones directamente, sino a través de un intermediario que llamamos ego, que es el personaje que interpreta. Entonces, el personaje, solemos decir, roba las sensaciones.
y las busca condicionadamente, y si las encuentra por casualidad, las interpreta en su beneficio. El beneficio de beneficiar, ¿sí?, de sacar tajada. Por lo tanto, no nos deja percibir directamente las cosas tal y como son, y eso sí nos permite realizarlo, la práctica de las enseñanzas del Buda. ¿Se entendió? Es decir, la clave es descondicionarse o decondicionarse, como quieras llamar. Ir más allá de los condicionamientos, dejar de ser animales de circo o domésticos o... Y seguía, dice, preguntadas en la charla si alguien tenía conciencia de los obstáculos que se remueven y se tiene una particular emoción. Lo que me describe, sí, hay conciencia de eso, claro. Amigo, claro. Es decir, hay gente que tiene conciencia de los obstáculos y conciencia de su desaparición con la práctica. Esto también contesta a lo que Viento preguntaba. La ausencia de adicción al ego nos aleja de la muerte, nos aleja de todo lo que tenga que ver con sufrimiento. Es decir, se descubre mediante ese sistema que aparece de manera espontánea, que llamamos Fansin, el estado de alarma, una nueva forma de conciencia, el deseo y por lo tanto la capacidad de cortar los deseos innecesarios, los deseos que conducen al sufrimiento, aprendidos en el zazen. Digo, aprendida el corte, el pinchar el globo del deseo. De tener conciencia de los obstáculos y tener conciencia de que se han removido y caído, pues es un regalo de una conciencia que llamamos consciente. Porque hay conciencias inconscientes. Cuando estamos en el momento de una conciencia inconsciente, podemos tener la experiencia, pero no la representación imaginal del obstáculo. ¿Entiendes o no? Esa sería la alegría sin objeto. Y sería hablar de una particular emoción después de identificar qué obstáculo se ha roto, se ha caído. Bueno, pues hay una emoción sin objeto que no depende de la remoción del obstáculo y de su desaparición. Pero el hecho es que están desapareciendo por docenas las cadenas del encadenamiento. Se van debilitando, hablando en términos neurológicos, pues las carreteras de comunicación que se refuerzan constantemente si no hacemos nada en otra dirección. A eso le llamamos memoria. Venga, ánimo, que la cosa no va mal y es pronto. ¿Eh? Ya me están saliendo las zanahorias. Pues se apagó. Se encendió. Salgo. La colombina entra y sale por la ventana de la casa como toda naturaleza. Bien.
Fijarlo, entonces la voluntad es un pensamiento del ego para conseguir sus objetivos. Sí, la acción justa no necesita de la voluntad, no, es libre, es espontánea y es oportuna, según las necesidades del momento. Así es. La voluntad es un mecanismo de actualización de deseos. Es decir, la imaginación moviliza o es movilizada por un deseo y la voluntad le persigue utilizando los medios convenientes. Pero la liberación consiste en percibir sin esfuerzo y sin esfuerzo de la voluntad el tipo de acción necesaria en cada momento. Pero claro, si estamos repletos de deseos, ocupaciones, estímulos ajenos, es decir, sobrepuestos, compuestos, no hay manera de distinguir. No hay manera de distinguir qué, lo que es necesario hacer en cada momento. Luego volvemos a equivocarnos utilizando una acción propuesta por la voluntad. Yo quiero despertar, pues estás perdiendo el tiempo. No es porque quieras despertar. Ese no es el medio. El medio es la práctica. Ah, pero es que no tengo tiempo. Bien, yo no lo conseguiré. Sin embargo, no quiere decir que hay que disponer de mucho tiempo para practicar. Es decir, hay que disponer del tiempo justo para aprender qué es la práctica. Y una vez que lo hayas aprendido, ponerlo al día en cada momento, en cada segundo, en cada ocasión cotidiana. De manera que ya no necesitas la voluntad, el esfuerzo imaginal de actualizar con la voluntad tus deseos, aunque sean de liberación. Es un poco complicado esto, parece. Y si cortar con los deseos produce precisamente el sufrimiento, ya, claro. Será que no se practica el presente, momento a momento, evidentemente. Estás practicando la memoria, que es el pasado. El que quiere despertar tiene que prescindir de su ego, que es prescindir del pasado y del futuro. Los deseos son el ego. Las necesidades son la propia naturaleza. Entonces, por eso hay que distinguir entre necesidades y deseos en los primeros pasos de la práctica. Hay que divertirse con estas discriminaciones. Para eso hay, o por eso hablamos de 5 pasos en cuanto a la discriminación. Hay que afinar. 1, discriminación con el ego. 2, no discriminación con el no ego. Ya es una experiencia nueva. Discriminar y sin embargo no discriminar. Esto tiene sus dificultades, pero con continuidad se comprende. No discriminar y sin embargo distinguir. Discriminar. Bien, 4 paso. 5 paso, ni discriminar ni no discriminar.
Estamos en manos del Zen, en manos de nuestra naturaleza, en una proporción muy grande. Ese es el practicante. A ver, Curio dice, a este a veces le sucede que se da cuenta de las cadenas que ha dejado atrás cuando tras haber pasado un tiempo las ve en otros, pero no es consciente de cuándo estas cadenas han dejado de estar ahí. Ha creído en unas macetas de la casa, escribió unos tomates cherry de medio metro. Bueno, pues antes he hablado, comentando lo que decía Isirio, sobre la voluntad, sobre el reconocimiento de obstáculos, sobre el no reconocimiento de obstáculos. Pero esa experiencia está ahí. No es indispensable caer en la cuenta de que obstáculos han caído. Ese es un interés de principiante. De quiero reconocer, pues sí, pues mira, ya hay cambios, soy de otra manera. Bueno, llega un momento en que esas cosas desaparecen, esos intereses de logro desaparecen con el tiempo y la práctica, hasta olvidar el fe y la duda y a todo eso que antes sirvió como apoyatura. ¿Ves? Lo importante son los tomates, poder comer, estar haciendo no sé qué, plantas. Claro, es que es un tipo de vida completamente distinta, pero ya que hay que vivir una vida cultural, social, etcétera, vivámosla practicando, es decir, hagamos vida de ella, no enajenación. Más cosillas. Isirio dice focalizar la atención en el sufrimiento, produce el sufrimiento, claro. Giro de cuello hacia la práctica, experiencia de liberación. Parece que el pensamiento se recoloca como sexto sentido. Estoy de acuerdo, ¿sí? Me suena bien eso. Y han prendido los tomates, los pimientos y las berenjenas, vas en Santay. Pues eres un hombre rico. No un banquero, digo un hombre rico. Más. JC, hablé en una charla anterior, la película de la felicidad es el punto crítico del fraude, que empuja al cambio, es el callejón sin salida. Bueno, aquí hay mucha mandanga, A ver, la película de la felicidad, con la película de la felicidad, voy a traducirlo. Nos convence el ego a través de la identificación que tenemos con él, es decir, creyendo que somos nuestro ego, nos convence de que podemos ser felices. Y entonces nos hemos tragado los sistemas que el ego propone para ser felices. Pero intentándolo, sufrimos. Y el hartazgo del sufrimiento es el que nos empuja al cambio. Este es un callejón sin salida, uno de ellos. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? No hay opción, o sigue sufriendo o cambia. ¿Verdad? O sigue sufriendo o cambia. Callejón sin salida. Hay otros. Después,
No quieres desapegarte, no quieres lo que implica el cambio. Bien, sigue sufriendo. Ya te cansarás, ya te propondrá tu propia naturaleza de nuevo el cambio. Está en nuestras manos, tanto el cambio como la práctica de las enseñanzas. Es decir, somos vidas potenciales, pero está en nuestras manos convertirnos en reales. Más, hay que estudiar esto, hay que apuntar las respuestas para poderlas estudiar. Hay que hacer ese esfuerzo también, como lo estáis haciendo, de repasar y apuntar y desarrollar preguntas o afirmaciones. Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Sois médicos de vosotros mismos. Si vosotros no aprendéis a diagnosticaros ni a trataros, ni mal asunto. No va a haber nadie que os ayude. Tiene gracia, ¿no? Que para una quemadura, una herida, un grano, busquemos al médico, pero para aprender a vivir no. Es una neurosis típica. Amor. Amor. Venga, los que tenéis la reserva esa, soltadla ya. No hay más. A ver, Misai tenía una lista para disparar. ¿Cómo aprender a vivir con enfermedades? El desapego lo alcanza todo. Quien nos enseña a vivir es nuestra naturaleza, con estas u otras enfermedades o las de más allá o sin enfermedades de momento. ¿No? ¿Se entiende? No me busques una respuesta, una contestación conceptual, sino experimental, que saldrá de la práctica. No acabamos de entender esto. ¿No ves que si se tratase de una respuesta verbal o racional, pues estaría en los libros y todo el mundo la podría seguir, que no la seguiría? No, a la propia naturaleza no tiene lenguaje hablado. Eso es lo que llamamos la propia naturaleza, la sabiduría, en que esas cosas se manifiesta, protegiéndose, funcionando sin lenguaje. Con síntesis, comentaba lo de los años que pasan para conocer nuestros límites. Sí, somos muy lentos en ese aprendizaje. Es decir, con los años una persona puede convertirse en prudente. Cualquier viejo no se pone a correr.
ni a pelearse con un joven, muchas cosas las evita, ya, pero eso significa iluminación, ver lo real tal y como es, ver el funcionamiento del mundo, del ego, ir más allá del ego, comprender las propias necesidades y atenderlas. No, no significa nada de eso. Nayasi dice, siempre se cumple que lo que es bueno para la propia naturaleza no lo es para el ego. E insisto en que el ego es una superestructura sobrepuesta, no existe. Me estás poniendo dos cosas distintas en el mismo nivel. Eso no es así. Por lo tanto, es una falsa pregunta esta. Quizá me quisieras engañar. Kusu dice, en este momento veo tan claro que el pasado no existe. Yasu Daya. Yasu dice Dayasi. Entonces, ¿que me querías engañar o no? No me contestes, no me contestes. No, es decir, sí. Si tú te engañabas a ti, me estabas engañando a mí. O lo intentabas. Bueno, ¿qué más? Venga, escurrir un poco el cuadernito. Venga. A ver qué sale de final. Y Sirio, esa la tenías preparada también. El cultivo del despertar es lento, progresivo, continuo. ¿Por qué no nos damos cuenta de que esta es la mayor de todas las aventuras y que sea de esa manera un sabio regalo de nuestra ahogada propia naturaleza? ¿Por qué no nos damos cuenta? Pues te lo puedes contestar tú misma, ¿no? Esa es la ceguera del egocentrismo. Y Sobe dice, el ego es una falsa, ilusoria, inexistente realidad funcionante, como te gusta eso, que se nos enseña a desenmascarar con la práctica. Sí, pero hay gente que se resiste mucho. Se resiste al desenmascaramiento. Prefiere seguir con la máscara puesta, porque cree equivocadamente que va a perder algo. Y ni lo va a perder ni lo va a ganar. Es que es otra historia, otro asunto. Bueno, pues para ese otro asunto también hay prejuicios, miedos, construcciones mentales, ¿sí? Que si las sectas, que si el quietísimo, que nos vamos a quedar como ladrillos, como zombies, como... Pues no, mira, todo eso son las defensas del ego. El libro número 12, lista de defensas egóticas. Venga, la última. Como si decías que el Zafé no alcanza al ego como otras religiones y disciplinas. Venga. No, el Zen no cree en nada de lo que creen las religiones. Digo, el Zen Soto que yo explico, porque hay muchas formas de budismo que encausan al ego, igual que otras, las religiosas, las formas budistas religiosas que creen que Dios es, el Buda es Dios, o el representante del budismo es Dios, en fin, corrientemente mezcladas con, como todas las religiones, con leyendas, con magia, con fuertes dosis de
de sugestión, de miedo, etc. Todo esto es negación. No se trata de encauzar al ego, sino de dejarle atrás, de reconocerle y practicar de otra manera las cosas. Las cosas livianas, las cosas corrientes, ordinarias. Es decir, lograr hacer emerger la conciencia ordinaria, natural. ¿Sí? La conciencia ordinaria y natural, porque es que vivir creyendo que somos el personaje de una película, no me digáis que esto es natural, no que es ordinario, no, es extraordinario por el lado de lo prehumano, por el lado del prejuicio, por el lado de eso, de no ser todavía seres humanos. Y además de cómo nos va a engañar nuestra propia naturaleza. ¿Es que engaña a los humanos, a los antílopes o a los árboles? No. Y a nosotros porque sí. Hay que confiar, hay que tener, eso sí, la intuición de la confianza. Si no se tiene esa intuición, es fácil desarrollarla observando a nuestro alrededor, los mares, los ríos, los animales, los montes y los prados. Pues, ¿qué más manifestaciones reales queremos? Ya no va a poder convencer a nadie. No es convencernos de nosotros mismos. Entonces, ese sería el caso de las personas con miedo al cambio o tan mal dotadas que tienen que esperar y esperar y esperar, acumulando sufrimientos. Bueno, queridos amigos, nos despedimos aquí hasta el lunes próximo. Nissan dice, vaso con este otro asunto que se va sintiendo casi saboreando.